La relevancia de los profetas menores para el día de hoy. Esta es una serie de estudios tomada de los escritos de los 12 profetas menores. Los profetas fueron personajes que Dios levantó y envió a su pueblo en momentos de crisis y períodos oscuros en la historia de Israel. Su función principal era la de ser portadores de las palabras y mensajes que él quería dar a la nación. Probablemente, alguien se pregunte, ¿qué relevancia tienen estos escritos para el creyente contemporáneo? La respuesta nos la da con mucha certeza el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estudio Bíblico 23. Dios alienta a su pueblo. Ageo, probablemente nació en Babilonia. En el 537, antes de nuestra era, viajó con un resto de judíos hasta Jerusalén, donde más tarde sería profeta. Ageo terminó su libro en el 520. Pero, ¿por qué hizo Jehová que Ageo empezara a profetizar? En el año 536, los judíos pusieron los cimientos del nuevo templo de Jerusalén. Pero lamentablemente, la obra se detuvo durante muchos años, debido a la apatía de los judíos, y a la oposición de sus enemigos. En el año 520, Jehová utilizó a Ageo, para animar a los judíos a terminar la reconstrucción del templo. El templo por fin se completó el año 515. El libro de Ageo cuenta con 2 capítulos. Este consta de 4 mensajes: exhortación a reconstruir el templo, un mensaje de aliento, una exhortación a la santidad, y un mensaje para Zorobabel. Cuando estudie Ageo, fíjese que el abandono de las cosas espirituales acarrea ruina material. Que los asuntos personales jamás deben anteponerse a los espirituales. Y que Jehová no quiere que nuestra adoración sea un simple formalismo. Trasfondo histórico. En el año 538 a.C., Ciro, rey de Persia, emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su país con el fin de reconstruir Jerusalén y el templo. La primera compañía en regresar, puso el cimiento para un nuevo templo en medio de mucho alborozo y esperanza. Sin embargo, poco después los samaritanos, y otros vecinos, opusieron resistencia física al proyecto de construcción, y desanimaron a los obreros, de modo que la obra del templo quedó suspendida. Esta situación provocó que sobreviniera el letargo espiritual, y el pueblo se dedicó a la reconstrucción de sus casas. Es cuando un mensaje, de parte de Dios, llega al pueblo. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué relevancia podría tener para nosotros hoy la exhortación de Dios a su pueblo en Ageo 1, versos 5 y 6? Durante esta cuarentena, has tenido la oportunidad de evaluar tus prioridades personales. ¿Qué lugar ocupan en una escala del 1 al 10? ¿Y las espirituales? Ante la ausencia de reunirnos en el templo, ¿ha cambiado en algo tus expectativas espirituales? ¿Cuál sería el mensaje de Dios para ti sobre tu relación con Él? Pensamiento central. Quien procura servir a Dios, será alentado por Él. Debemos entender la importancia que hay en dar a Dios el primado de nuestras vidas. En la medida que lo hacemos,
nuestros asuntos son prosperados. Texto áureo. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 7b. Ante el panorama actual, ¿cuán relevantes son estas palabras? Lectura bíblica. Ageo 2, 1 al 9. Ageo 2, 1 y 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Aprovechando el decreto de Ciro en el año 538 a.C., muchos iniciaron la ardua jornada de regresar a su país bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, sumo sacerdote. En el año 537 a.C., el altar de los sacrificios había sido reconstruido, el sitio se había abierto al culto público, pero el templo seguía sin reconstruirse. El siguiente paso fue echar los cimientos del segundo templo. Una vez estos fueron puestos, transcurrieron 16 años sin que se continuase la obra. Lamentablemente, los trabajos se habían detenido. La actitud del pueblo era de indiferencia y postergación. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscará razones para justificar la apatía. Olvidaban que el templo era el centro de la vida religiosa de la nación. Allí se procuraba la reconciliación con Dios por medio de los sacrificios, se le adoraba y su ley era enseñada a la nación. Aparentemente, como durante el exilio habían surgido las sinagogas, lugares de reunión para la enseñanza de la palabra de Dios, ahora no veían la importancia de la reedificación del templo. Durante esta pandemia, nuestra manera de reunirnos para buscar y adorar a Dios ha cambiado. ¿Hasta dónde esto puede causar apatía cuando volvamos a los templos? Hay una lección que nos ofrece este estudio: una vez que uno ha salido de una situación crítica, tiende a olvidarse del favor recibido por Dios. Indudablemente que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio, para adorar a Dios en su templo, pero cuando obtuvieron su libertad, en lo que menos pensaron fue precisamente en el templo. Ante este panorama, Dios levanta a Ageo, como su vocero, para animar al pueblo a la reedificación de su casa. Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora, Ageo hace un llamado a los ancianos que habían conocido el templo antes de su destrucción, para que lo compararan con las ruinas que ahora habían. El contraste gráfico entre lo que había sido y lo que ahora era, sería un medio para provocar interés en su reedificación. La participación de los ancianos que habían conocido el templo en todo su esplendor, era fundamental para animar al pueblo a no conformarse con las ruinas que ellos veían. Siempre necesitamos de aquellos que han conocido la obra de Dios en su genuino apogeo para provocar cambios en las nuevas generaciones. Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El liderato es un factor importante en el avivamiento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los líderes, es el pueblo. 3 verbos son utilizados como exhortaciones a Zorobabel, Josué y el pueblo, a dar prioridad a la obra de Dios: esfuérzate, cobrad ánimo y trabajad. La obra de Dios es un asunto que nos compete a todos por igual. ¿Con cuánta frecuencia se nota en las iglesias una desconexión entre los creyentes y el ministerio de la iglesia?
Muchos creyentes tienen la idea de que los ministros y ciertos oficiales son los únicos que deben envolverse en los asuntos que atañen al reino de los cielos. El mensaje fue triple: esforzarse, cobrar ánimo y trabajar. El cobrar ánimo sin la acción, es pérdida de tiempo. Cobrar ánimo es la antesala de la movilización. Pero, ¿cuál es la motivación para esta movilización? Respuesta: porque yo estoy con vosotros. Ellos contaban con la presencia y aprobación de Dios. ¿Cuán importante es esto? La garantía de la presencia de Dios es el mejor estímulo para hacer su obra. Ageo 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. En el verso 5 encontramos 3 razones por las cuales el pueblo debía esforzarse, cobrar ánimo y trabajar en la reconstrucción del templo. En primer lugar, porque el Señor honraría el pacto hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. ¿Qué establecía ese pacto? Busca en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, y Deuteronomio capítulo 7, verso 6, para responder a esta pregunta. Haz pausa al video para realizar esta actividad, luego continúa. Observemos que la fidelidad de Dios al pacto equivale a la fidelidad a sus promesas por causa de su bondad y soberanía. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo estaría en medio de ellos. En tercer lugar, porque el Señor les decía que no temieran. En el versículo 6, sobre la expresión, yo haré temblar, se han dado varias explicaciones. Una, que hace referencia a la caída del imperio medo-persa que dominaba el mundo de ese entonces. 2, que es una referencia a la primera venida de Cristo. Y 3, que es una referencia al principio del reino milenial de Cristo. Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dada la complejidad de los idiomas originales, el verso 7 se presta para diferentes traducciones. Quienes traduce y vendrá el deseado de todas las naciones, afirman que es una promesa de la venida del Mesías. Esta es la manera como los antiguos expositores judíos lo entendieron. En este caso, hace referencia a una persona, el Mesías, con cuya venida las expectaciones mundiales de paz y justicia serían logradas. Ageo 2:8. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Los judíos en el tiempo de Ageo, entendieron sus palabras en un sentido literal. Ninguna preocupación debe asaltar nuestro espíritu, sobre cómo lo haremos y con qué, lo que importa es la obediencia a su palabra. No es cuestión de depender de lo que poseamos, es obedecer fielmente a pesar de, el llamado de Dios. Él es nuestro proveedor. Por otro lado, hay una promesa maravillosa, como resultado de la obediencia. La palabra habla que todo lo que José hacía, era prosperado. Hay una gloria que se promete en respuesta a nuestra obediencia. Esa gloria es la señal de su presencia. ¿Y qué produce esa presencia? Paz. La paz es producto de su presencia en nuestras vidas. Haciendo referencia a la situación bélica del Medio Oriente, Dios promete un momento en que todo acabará. Él mismo vendrá a reinar y establecer su reino de paz y prosperidad. Enseñanza. Las glorias del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente.
La Iglesia no se puede conformar con el recuerdo grato de lo que sucedió en el pasado, ni tampoco con el status quo del momento presente. Las glorias del pasado deben motivarnos a producir cambios en nuestras vidas, pero no superficiales, sino radicales. No es hablar de glorias pasadas, es anhelar una gloria mayor como se nos ha prometido. Si la Iglesia es el templo donde mora Dios actualmente, y Dios prometió una gloria mayor para ella, ¿por qué no buscarla? Reflexionemos un instante. No olvides pausar en cada pregunta para su discusión. ¿Cuál es la condición de nuestro templo espiritual? ¿Has trabajado en él durante esta cuarentena? ¿Qué tres cosas pidió Dios a los líderes y al pueblo hacer, que aplica a la función ministerial de la Iglesia hoy día? ¿Qué tipo de adoración demanda Dios?